Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Muy buenos días, Michelle Mitchell Berna les saluda y les da la más cordial bienvenida a Minuto, en una mañana que gracias a Dios se asemeja a la temperatura normal a la que estamos acostumbrados en estos días predicembrinos. A esta hora de la mañana 24 grados centígrados en el Valle Central, que por supuesto se asemeja más, como les decía, a la temperatura normal y no a los 18, 19 grados que hemos tenido a principios de esta semana. Vamos de inmediato con nuestro compañero, el colega Alexander Rivera, hasta la Asamblea Legislativa, porque hoy dio un paso importante el proceso de enmienda de la Ley de Delitos Informáticos, enmienda en el tanto y cuanto se pueda proteger no solamente a la prensa, sino también del derecho de las personas a expresarse libremente a través de las correcciones que a través de una reforma legal se estarían introduciendo a la Ley de Delitos Informáticos. Alexander, cuéntenos de qué se trata y cuáles son los puntos que incorpora este texto sustitutivo que fue dictaminado en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, doña Michelle, y también a todos los que escuchan Minuto a Minuto. Esta mañana los diputados dieron luz verde al texto que reforma la ley Mordaza, y es que la Comisión Legislativa de Derechos Humanos le ganó el pulso al Poder Ejecutivo en su afán por reformar la ley de delitos informáticos. 5 diputados dictaminaron un proyecto que establece una serie de cambios a la ley Mordaza, recientemente publicada en el diario oficial La Gaceta. Y Óscar Alfaro y Jorge Angulo, ambos legisladores del Partido de Liberación Nacional, se apartaron de la línea del gobierno y dieron su voto para dictaminar este texto que mejora la ley. Vamos a escuchar al diputado Jorge Angulo, porque él dijo que era su obligación enviar el texto al plenario. Bueno, yo creo que fue muy positivo como los diputados, sobre todo el diputado Angulo y el diputado Alfaro, no siguieron la línea del Poder Ejecutivo, que a todas luces querían impedir desde Casa Presidencial que ese texto saliera dictaminado el día de hoy. Fue positivo que finalmente accedieran a que pudiéramos conocer este proyecto. Tuvimos que presentar mociones para eliminar las audiencias pendientes y para poder votar el proyecto, y creo yo que en ese sentido es muy positivo que haya salido dictaminado a pesar de esas presiones. Monumental. Escuchábamos al legislador del Partido de Acción Ciudadana, Juan Carlos Mendoza. Él explicaba que con las reformas se eliminan las penas de cárcel establecidas en el artículo 288 para periodistas que difundan informaciones secretas políticas. Es decir, se elimina el término de informaciones secretas políticas de este artículo, y además se establece que para un secreto de Estado tiene que decretarlo el Poder Ejecutivo. Pero vamos a escuchar ahora sí al diputado Jorge Angulo, porque él decía que era su obligación enviar este texto al plenario. Yo he cumplido con ustedes muy, ¿cómo es que sea? Muy gentilezamente ya en ese tema de la presidenta no me meto. Ese será el Ejecutivo, que es el que va a decidir si lo convocará o no. Pero sí quiero advertirle que Liberación Nacional va a presentar un nuevo texto sustitutivo a este. No lo desconozco también, pero ya cumplí con ustedes. Creo que ya hice todo lo humanamente posible. Allá, de aquí para allá terminó mi tarea. De aquí para allá sigue la de otros, lo del plenario. Monumental. Y es que sin duda esta noticia también generó reacciones en el Colegio de Periodistas, y uno de los primeros en dar su opinión fue Juan José Arce, el secretario general del Sindicato de Periodistas, y vamos a escuchar las declaraciones. Bueno, nosotros seguimos apoyando, digamos, las gestiones que hace el Colegio de Periodistas, que ha tomado la batuta en este sentido. Igualmente los diputados están diciendo que esto se va a mandar a consulta al Colegio de Periodistas, y nosotros igualmente lo vamos a revisar para que continúe, digamos, las gestiones de reforma y garantizar que los periodistas y tanto la sociedad en general pueda expresarse libremente. Este proyecto ni siquiera ha llegado al plenario, doña Michelle y amigos radioescuchas, para su discusión. El Partido de Liberación Nacional anunció que propondrán un texto sustitutivo que probablemente lleve las observaciones de Casa Presidencial, y básicamente lo que este
texto elimina es la figura de informaciones secretas políticas del artículo 288 y también disminuye las penas de años de cárcel, ya pasarían a menos de 6. Sin embargo, han dicho legisladores del Partido Liberación Nacional que aún son penas demasiado altas para periodistas que difundan informaciones de interés público, y por eso es que ellos van a proponer otro texto sustitutivo, y será cuando llegue al plenario que inicie toda esta discusión. Los diputados de oposición esperan que inicie antes de finalizar el año. Sin embargo, recordemos que empieza el periodo de sesiones extraordinarias en diciembre y será la Presidenta de la República y el Poder Ejecutivo específicamente los que definan cuáles son los proyectos prioritarios para discutir en el plenario. En esta ocasión están pidiéndole a los diputados de oposición que sea esta reforma a la ley Mordaza uno de los prioritarios de los convocados por el gobierno. Doña Michelle. Muy agradecida, Alexander Rivera, periodista de Noticias Monumental, con este informe, y ya quedan ustedes enterados. El día de hoy se dictaminó entonces un texto sustitutivo, el que fue presentado originalmente por el Colegio de Periodistas, para reformar la ley de delitos informáticos, denominada también por el gremio como ley Mordaza. Quisiera ahora introducir vía telefónica al presidente del Congreso, a don Víctor Emilio Granados, que el día de ayer improbó lo que habían hecho los diputados, 38 diputados, que no reeligieron al magistrado Fernando Cruz. Sin embargo, una impugnación a su medida deja en manos de la misma Sala Constitucional la restitución definitiva del magistrado Cruz. Don Víctor Emilio, muchísimas gracias por atendernos vía telefónica. Sabemos que usted ha tenido días bastante fuertes y muy ocupados en el estudio de la fundamentación de sus razones para que se diera la reelección. Ese era el criterio que usted finalmente tenía. Don Víctor Emilio, si usted pudiera explicarle de una manera muy sucinta al público que nos escuche, que nos está viendo a través de Canal 2, las razones que usted esgrimió para estar en favor de la reelección del magistrado Fernando Cruz en la Sala Cuarta. Buenos días. Hola, buenos días, doña Michelle. Permítame antes saludarla y además manifestar mi felicidad de que hoy haya avanzado la ley que reforma a la conocida o llamada ley Mordaza. Yo creo que el país está necesitando, toda la sociedad en general, de mensajes esperanzadores de parte de la clase política, así que el avance que se da hoy con este dictamen en la Comisión de Derechos Humanos, me parece que tenemos que celebrarlo todas y todos los costarricenses. Al grano, con su pregunta, doña Michelle, básicamente existen dos normas constitucionales que son las que se encuentran enfrentadas, digámoslo así, en el caso de don Fernando Cruz Castro. Por un lado, el artículo 158 de la Constitución Política, que de acuerdo con lo que estudiamos con responsabilidad y con objetividad, se aplica a los casos de reelección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y el artículo 163 de la misma Carta Magna, que se aplica para los casos de reposición de magistrados o magistradas por cualquiera de las causas que sea necesaria reponer. De modo tal de que aquí cometimos un gran error, cuyo origen incluso podría ser la propia Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que cuando recibimos la comunicación de que vencía el periodo para la reelección del magistrado Fernando Cruz Castro, recibimos una nota de la Corte Plena en donde se nos dice que, además de que el magistrado manifestó que desea continuar en el cargo, debemos, por lo tanto, aquí en la Asamblea Legislativa, tramitar el proceso de reelección o no, de conformidad, dice la nota de la Corte Plena, con el artículo 163 de la Constitución Política. Y eso fue lo que hicimos. Sometimos el procedimiento de reelección o no del magistrado Cruz con base en el artículo 163, cuando después de todo este zaperoco que ha ocurrido y que es de conocimiento público, logramos determinar que en la práctica no era el 163 sino el 158, que existe abundante información del constituyente derivado en el año 2003, que reformó ambos artículos, de la propia Sala Constitucional y de presidentes legislativos que indicaban que la tramitación era conforme al 158. Y es muy importante delimitar con qué se tramita un caso de reelección, porque los plazos son distintos. En el caso del 158, que es el que tenía que aplicarse, el plazo para manifestar la voluntad de reelegir o no al magistrado Cruz Castro tenía que darse antes de que venciera su periodo de 8 años. Y si no se daba esa voluntad
esa manifestación de voluntad se tiene que tener por reelecto automáticamente, mientras que en el caso del 163, que es para reposiciones, esa manifestación de voluntad podía darse hasta 30 días naturales después del vencimiento, de modo tal de que lo que resolvimos ayer, doña Michelle, es que de conformidad con la Constitución Política, que tiene más peso que cualquier decisión legislativa, más peso que cualquier ley, incluso que está por debajo de la Constitución Política, el magistrado se encontraba reelecto de manera automática a partir del día 18 de octubre, que es cuando vencía su periodo de 8 años para el cual fue nombrado. Don Víctor Emilio, su criterio jurídico, con que usted nos ha fundamentado ampliamente, ¿desafía el criterio de la fracción que lo llevó a usted a la presidencia del Congreso? ¿Desafía también la posición de algunas personas, o varios de los diputados que más bien apoyaron su presidencia en el Congreso? A partir de esto, ¿peligra en ese caso Víctor Emilio Granados, no tanto él, sino la capacidad de crear consensos, la disposición del diálogo que tengan sus compañeros en el tanto y cuanto se separan por una posición como en un tema tan importante como este? No, yo espero que no. Yo espero que exista la suficiente madurez política de parte de todos los actores en estas circunstancias para entender que, tal y como ocurrió en este caso, tenemos el derecho de disentir, de opinar distinto. Creo que hemos sido absolutamente objetivos con la resolución que ayer fundamentamos, que la fundamentamos y la sustanciamos con todos los elementos que teníamos a nuestro haber, y creo que hay más retos todavía que sacar adelante aquí en el Parlamento costarricense. De camino está el presupuesto ordinario, el extraordinario, está la ley de vida silvestre, están los tratados comerciales, existen todavía muchísimas necesidades sociales, muchos requerimientos estatales que tenemos que sacar adelante. Existen muchísimas necesidades y muchísimos requerimientos, sin embargo es absolutamente inusual que 38 diputados se pongan de acuerdo, don Víctor Emilio, y no es sino en una iniciativa como esta, el no reelegir a un magistrado de la Sala Constitucional, en donde se ve el favor de 38 diputados, que esgrimiendo distintas razones, pero la lectura que se hace desde afuera es por fines absolutamente políticos, y por lo menos así también lo dejó claro en su momento a través de sus declaraciones el jefe de fracción de Liberación Nacional. Sí, y nosotros hemos, creo yo, doña Michelle, sido absolutamente respetuosos de esa decisión. A mí no me parece, ni comparto criterios tan fuertes como los que se han manifestado de que se trate de un golpe de Estado técnico o de un rompimiento del orden constitucional. La resolución nuestra del día de ayer es una resolución apegada a la Constitución, apegada a derecho, apegada a resoluciones previas de la Sala Constitucional, de presidentes legislativos, y sencillamente puso en evidencia que tramitamos el expediente del magistrado Cruz Castro con un error de procedimiento fundamental, originario, y que por lo tanto su reelección es automática, pero hemos guardado desde luego el cuidado de respetar esa decisión que tuvieron esos 38 diputadas y diputados, precisamente con la esperanza de que se entienda de que aquí lo que estamos haciendo es resolviendo objetivamente de conformidad con los hechos, y no intentando con esto muchísimo menos hacer que la asamblea sea más disfuncional de lo que normalmente es, cuando tenemos que buscar acuerdos y cuando tenemos que ir a encontrarnos todas y todos para lograr aprobar legislación que le está urgiendo al país. Don Víctor Emilio, de alguna manera u otra usted interpreta lo sucedido en los últimos días como tal vez una falta de comunicación y transparencia entre los distintos poderes de la República, que sí, hay un principio que dice la independencia y la separación de los poderes, pero también ¿dónde está esa comunicación natural? El hecho de que sean independientes y separados el uno del otro no quiere decir que no se comuniquen, que no haya claridad entre uno y otro. ¿No cree que de alguna manera vos es subproducto de esa separación a ultranza que tal vez se manifieste en este tipo de errores, como dice usted, porque esto pudo haber sido un error inducido en alguna medida, ¿verdad? Y también pudo haber sido un cálculo político, como otros lo han interpretado. ¿No habrá sido también falta de comunicación y claridad entre los distintos poderes? Sí, totalmente de acuerdo con ese concepto que usted desarrolla. Puede perfectamente haber sido un error, hasta un machote en la comunicación de la Corte Plena, que nos indica que sea el artículo 163, el sospechómetro
Nacional dice que no, pero en la práctica creo que es falta de comunicación. Y en la práctica creo que a eso tenemos que abocarnos en los próximos días, quienes tengamos la responsabilidad de hacerlo, para que haya un mayor y mejor entendimiento entre los poderes públicos, y especialmente para evitar que se digan cosas que en este momento yo creo que no le hacen nada bien al sistema democrático, que pueden deteriorar todavía más la credibilidad que tienen las y los costarricenses de la clase política, de los poderes públicos, de la institucionalidad pública, que yo siento que están exacerbando los ánimos más allá de lo que debería ser, y que hay que en estos momentos hacer un alto, un llamado a la prudencia, a la tranquilidad, y entablar una gran comunicación de todos los actores, de todas quienes tienen responsabilidades en esto, para evitar que las cosas sigan dándose como hasta este momento se han dado, y siga creciendo ese sospechómetro más allá de lo que debe crecer. Así como la señora Presidenta de la República llama al presidente del Poder Judicial y le dice sentémonos a conversar, ¿usted llamaría al presidente de la Corte Suprema de Justicia, se sentaría a hablar con ellos, no solamente para zanjar diferencias, sino también para tener terreno claro? Este no va a ser ni el primer ni último nombramiento que haga la Asamblea Legislativa, este es el caso de magistrado, pero también hay otros sobre los cuales tiene potestad los diputados, como una defensora de los habitantes, un Contralor General de la República, un Subcontralor General de la República, que puede ser, o sea, de alguna manera u otra pasan también por el filtro de la Asamblea Legislativa. ¿Usted estaría dispuesto y estaría considerando la posibilidad de sentarse a hablar ese tipo de temas y darle seguimiento, don Víctor Emilio? Desde luego, y ya lo hicimos, ya incluso le puedo confirmar hasta hace pocos minutos que el martes la reunión que está convocando la señora Presidenta, este servidor y a don Luis Paulino Mora, va a ser el martes a la 1:30 en Casa Presidencial, y vamos para allá con toda la apertura de poder contribuir en algo o en mucho a que estas cosas empiecen a cambiar, para que haya una mayor comunicación, una mayor fluidez entre los poderes públicos, y evitemos o más bien del todo descartemos cualquier posibilidad de enfrentamiento entre poderes públicos, porque insisto y repito, y esto tiene que ser objeto de preocupación de todo el mundo, no podemos seguir causándole este daño al sistema democrático. Don Víctor Emilio, yo no quisiera hacer la lectura típica de ganadores y perdedores a partir de esto, pero considera que lo actuado por los 38 diputados que no reeligieron a don Fernando Cruz, y que 12 de ellos después echan atrás en su posición, debilita la credibilidad, debilita la imagen que tiene el pueblo costarricense de la Asamblea Legislativa y de sus diputados? Totalmente. Yo siento, y de acuerdo a mi forma de ser, doña Michelle, que ayer existía una gran oportunidad para haber cerrado este asunto, para haber zanjado las diferencias que se dieron, y para haberlo arreglado aquí en la Asamblea Legislativa. Incluso en determinado momento, creo que fue incluso Alexander de Reloj quien me preguntó que me habían echado la culpa. Yo le dije, si eso sirve de algo para que cerremos este capítulo ya, que me echen la culpa de todo, porque yo creo que era la gran oportunidad que teníamos con una fundamentación también bastante sólida en nuestra resolución, de haber no solo cerrado el asunto, sino de darle ese tipo de mensajes esperanzadores a la sociedad, de que la clase política sí puede solucionar conflictos de esta naturaleza, de mayor naturaleza o de menor naturaleza, pero que sí tiene la capacidad de corregir sus propios errores, de corregir las disfunciones que se están dando entre las instituciones públicas y los poderes públicos, y yo guardaba la esperanza de que esa oportunidad se diera el día de ayer. Entonces, al no darse, de alguna manera se contribuye todavía más a esa deslegitimación que tenemos los poderes públicos, y más especialmente y primordialmente, ¿verdad?, la Asamblea Legislativa, que siempre es objeto del cuestionamiento ciudadano de los medios de comunicación, y que yo siento perdió ayer al no haber acogido la resolución, no porque fuese mía, sino porque tenía el fundamento, la validez, la solidez y la oportunidad política de haber arreglado este asunto, de haberlo corregido el día de ayer. Don Víctor Emilio, finalmente, ¿usted cree que ya con el hecho de que la decisión final
caiga en el seno de la misma sala cuarta. Finalmente va a ser la sala cuarta la que tiene la responsabilidad de zanjar las diferencias y dar la última palabra. ¿Cree usted que con esto verdaderamente se pueda seguir adelante sin resentimientos, sin desconfianzas? Porque a futuro evidentemente queda el temor de los mensajes que se enviaron, de los recados que un poder le envía a otro, que un sector político le envía a algunos operadores de la justicia. ¿Cree usted que con la resolución final que vaya a dar la sala cuarta, no sabemos cuál sea, pero previsiblemente será, por supuesto que reafirma la presencia del magistrado Cruz, el país pueda seguir adelante libre de desconfianzas que tanto daño le hacen al proceso político en el país? Fue mi alma. Qué difícil. Sí, y la voy a echar al agua porque usted se ríe en la primera parte de la pregunta, porque en efecto, después de todo, resulta irónico que precisamente los compañeros de la fracción de Liberación Nacional depositen la solución del asunto de la reelección o no en la propia sala constitucional, a la que, como también usted muy bien indica, le envían un mensaje a mi juicio erróneo y antidemocrático de que las resoluciones no deben ser como son. Así que realmente es irónico. Yo esperaría entonces, con base en esta situación que es en la que hemos quedado, primero que haya total, absoluto respeto y acato a lo que resuelva la sala constitucional, y que creo será en efecto declarar al magistrado reelecto de forma automática, de acuerdo con toda la información que existe sobre esos dos artículos constitucionales a lo largo de 63 años de historia política en Costa Rica. Y creo además que no desaparecerá el sospechómetro, y esa era la valiosa oportunidad que teníamos ayer de deshacerlo de una vez por todas. De deshacerlo, exactamente. Y quedará de momento, por un lado, ese resentimiento que usted muy bien indica en la cúpula del Poder Judicial, bueno, en todo el Poder Judicial, no estamos hablando ya solo de los magistrados. Del Poder Judicial y la ciudadanía, don Víctor Emilio. Y de la ciudadanía, exactamente, de que hay intenciones políticas no claras del todo sobre qué es lo que se quiere hacer respecto de la independencia o no del Poder Judicial. Así que se perdió esa valiosa oportunidad, doña Michelle. Agradecerle profundamente a don Víctor Emilio Granados, presidente de la Asamblea Legislativa, que siempre de una forma reposada y serena nos ayuda a entender distintos procesos en la Asamblea Legislativa, y gracias a usted también por haber estado con nosotros aquí en Minuto a Minuto. Mañana, si Dios lo permite, vamos a hablar sobre malpraxis médica. Gracias por haber estado con nosotros, nos esperamos mañana a las 11:30 de la mañana. Análisis se encuentra con la realidad. Esto fue Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Ando en busca de unos repuestos. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.